saluda Anel Álvarez. Y tu compañera Karen nuevamente. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Leticia Carlos Silva. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotras en este podcast. Licenciada, sabemos que ¿qué le impulsó más que nada para que nos diga a elegir el derecho en los 70 años, naciendo en Dinamita, en una época donde la presencia femenina de los tribunales no era mucho menor que hoy, o sea, más que nada el empoderamiento hacia una mujer? Bueno, voy a tratar de interpretar la pregunta porque a eso de los 70 años pues todavía no los llego. Creo que te refieres a la década de los 70, ¿sí? Donde realmente yo creo que cuando vas saliendo de preparatoria, como es en el caso que yo egresé de la preparatoria a los 16 años, donde tenía que tomar esa determinación para una carrera universitaria, no era tan relevante realmente la existencia de los pocos tribunales que se daban en ese momento. ¿Por qué? Pues porque más bien atiendes a tu perfil. Yo pienso que la primera reflexión que cualquier alumno de preparatoria o bachillerato es atendiendo a qué es lo que nos gusta o qué se nos facilita. Yo tomé carreras optativas de humanidades en la preparatoria y eso reforzó mi personalidad o qué pretendía yo hacer de mi vida en la universidad. Claro que también influyen los aspectos familiares, donde claro que escuchas que tu padre quiere un abogado en su casa, y pues qué satisfacción poder ser parte de ese orgullo en la familia. Decía, con un médico y un abogado en la casa, él iba a sentir que había cumplido su misión como padre, y creo que mi hermana, que es licenciada en enfermería con una carrera amplísima y muy exitosa en esa área, pues le dimos el orgullo que él pretendía. Así que no era tan relevante que nosotros en su momento yo dijera hay pocos o muchos tribunales, porque cuando estás en preparatoria realmente no tienes ese perfil, no lo adviertes. Pero lo cierto es que ves abogados en tu colonia y dices, pues tienen su despacho, creo que voy a litigar toda la vida. Y la vida te sorprende cada vez que vas avanzando, porque una oportunidad laboral te abre otra y otra. Y lo que era mi plan original, ser abogada para litigar, pues realmente creo que quedó en un 3% de mis más de 40 años de abogada, porque mi función siempre ha sido dentro de organismos públicos descentralizados, inclusive de iniciativa privada. Entonces, pues no fue un factor muy determinante. Doctora, revisando su trayectoria académica y profesional, hemos visto que ha tomado diversos cursos y diplomados en relación al juicio de amparo y la impartición de justicia. Desde su experiencia, ¿cómo ha evolucionado el sistema de justicia en México en los últimos años? Bueno, creo que es una pregunta muy compleja, muy extensa y combina muchos temas, porque si primero me hablas del desarrollo del juicio de amparo en México, pues sí hemos tenido la oportunidad de desarrollar actividades en esa área, más de 24 años de experiencia en juzgados de distrito, tribunales colegiados, donde nos tocó ver pues un juicio de amparo relevante, determinante en las acciones legales de cualquier justiciable, pero también cambios estructurales, cambios legislativos en la materia, porque nos tocó el nacimiento de lo que se llamaba la nueva ley de amparo en 2013, donde hubo cambios no nada más orgánicos, sino por el gran crecimiento que tuvieron los órganos con apoyo al Consejo de la Judicatura, cuando se independiza la Suprema Corte en cuestiones administrativas, pero lo relevante es cómo se administraba la justicia. Cuando antes de esa ley de amparo, nosotros atendíamos a criterios de la Corte para resolver, para decir qué tanto un juez de distrito puede ayudar a una persona en un juicio de amparo. Pues se acudía a las jurisprudencias de la Corte, que era esto que aplicaba al menos en lo que se manejó en mi tesis en la maestría. El planteamiento era cómo el juez puede ayudar más allá de lo que la ley le permite, y ese criterio hablaba de la apariencia del buen derecho. Había libros y libros cuando yo realicé mi tesis para poder llegar a una conclusión que en ese momento, cuando se elaboró, pues todavía no se emitía la nueva ley. Entonces el criterio de la Corte prevalecía para que el juez pudiera adelantar, ver el asunto y adelantar un poquito y decir, al parecer
puede tener la razón y es suficiente para que yo le conceda la suspensión en este momento del acto reclamado. Pero sorpresa, cuando se emite la nueva ley de amparo, pues resulta que ya está constituido en un artículo el cual da la facultad total a los jueces y magistrados de poder atender ese criterio. Es muy importante lo que menciona, porque nosotros como estudiantes escuchamos muchas veces sobre reformas o cambios en el ámbito judicial, pero no sabemos cómo impacta en la práctica. Yo creo que lo van a saber hasta cuando ya ejerzan, y se los digo porque me ha tocado muchos cambios legislativos, estructurales, en el ámbito legislativo y en el campo judicial. Casi de recién egresada, me tocó la fortuna de un nuevo cambio en la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila, donde los funcionarios, actuarios, secretarios, que me consta porque yo estaba colaborando en esos juzgados, no tenían ni siquiera el título de abogados. Entonces el nuevo contexto de la ley orgánica dice, para una profesionalización del derecho y la administración de justicia, pues se requiere que sean abogados con título y cédula expedida. Entonces eso nos abrió un campo a los que de veras ya teníamos el título y la cédula, y pues bueno, nos dio la oportunidad de ingresar en esos ámbitos. Pero como esa reforma, que de alguna manera hubo un cambio social benéfico, ha habido otras muchas más, como la que les acabo de señalar, la ley de amparo cuando se emite en 2013, el cambio del sistema de justicia penal del tradicional en 2008, que fue cuando se adoptó en el estado de Chihuahua, donde nos tocó participar porque ahí residíamos, y vimos cómo hubo un cambio total del sistema tradicional, desde cómo cambiaron inclusive físicamente los juzgados. Después de que hablábamos de un juez encerrado en su privado, a una sala de juicios orales, donde el juez, su presencia es indispensable ante las partes del juicio, con un video que es la constancia de cómo se celebra la audiencia. Sin embargo, dicha reforma, ¿por qué me impactó? A mí eso lo tengo muy presente, porque se da un cambio estructural y de funcionamiento en Chihuahua, pero la Constitución no había sido reformada en ese momento. ¿Qué sucedía cuando nos llegaban los juicios de amparo contra una imputación o una vinculación de proceso? Obviamente no se cubrían los requisitos. ¿Cuál era lo que nosotros advertimos en la práctica? ¿Cuál era el error que veíamos? Primero, que el Estado innovó, se anticipó a que se ajustaran todas las normas legales. Pues el problema es también que una réplica, por no llamar copia, se adoptó un procedimiento oral de otro país, que es Chile. Tuvimos capacitadores de ese país, donde al momento en que ellos nos explicaban cómo iba a ser el desahogo de las audiencias del proceso penal, pues lo que ellos no entendían era qué íbamos a hacer con el juicio de amparo, porque en Chile no tienen ese juicio. Entonces, claro que fue un gran, no obstáculo, pero sí al momento de los nuevos jueces, pues sí se sentían un poco presionados, porque al actuar de acuerdo a su legislación secundaria, pues la ley de amparo decía, no estás fundando ni motivando. ¿Por qué? Pues porque todavía no había esa adecuación. Claro que con el cambio, con la nueva ley, que tardó varios años al emitirse, se ajusta y ha sido ya un proceso pues más factible, más accesible, con los resultados que ahora vemos. Claro que tampoco fue la última reforma que me tocó ver en el aspecto jurídico, la última que ustedes también ya la vivieron, lo de la reforma judicial, sin ánimo de criticar, porque pues yo soy familia de Poder Judicial, entiendo los cambios sociales, los respetamos, nos adaptamos y siempre tomamos lo mejor, el aprendizaje. Pero es claro que hay un cambio que se impacta, al menos a ustedes como estudiantes, pues el hecho de que antes hablaba de carrera judicial, porque muchas personas nunca podían tener el acceso a ser jueces o magistrados, pues con todo respeto lo voy a decir, pero presentaban exámenes y pues no aprobaban. Entonces se da la oportunidad que a la suerte entras a una tómbola y te toca la bolita premiada, pues qué bueno por ellos, ¿no? Ojalá que se adapten y crezcan y que le pongan pues la responsabilidad que requiere el cargo, pero sí estoy muy orgullosa de haber participado en una etapa en la que
la excelencia, el ser profesional, todos los principios y valores que nos hacían resaltar en Poder Judicial, pues lo veíamos en nuestros titulares, ejemplos a seguir hasta la fecha. Licenciada, de acuerdo con su tesis de maestría, ¿por qué el juicio de amparo sigue siendo la defensa más vital que tiene el ciudadano frente al abuso de la autoridad? Yo creo que desde cuando empezamos a estudiar es lo que todos les manejamos, aunque no demos la materia en sí de juicio de amparo, con la experiencia que se ha tenido, yo creo que no es que lo vendamos caro, es la importancia y relevancia que tiene dentro del sistema judicial. Siempre vemos un juicio, cuando hablamos de un juicio, materia X, civil, penal, laboral, siempre sabemos que hay una parte y otra contraparte, alguien que exige y alguien que se defiende. Y se somete a una autoridad competente, una autoridad especialista en laboral, en civil, en penal, etc. Y hasta ahí todo eso es un proceso o un juicio normal. Sin embargo, ¿dónde es la prevalencia o lo importante, la relevancia de que existe el juicio de amparo? El juicio de amparo no va a revisar si el trabajador fue justificado o injustificadamente despedido de su cargo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del juicio de amparo no le corresponde. El análisis es revisar, velar por los derechos fundamentales de los quejosos. ¿Y qué es lo que va a revisar o a cuidar? Que la autoridad cumpla su función como administrador de justicia de acuerdo a la legalidad, que no se cometa una injusticia, que no sea ilegal la aplicación del derecho para las partes que están contendiendo. Tan es así la relevancia del juicio de amparo que maneja, aparte del fondo del asunto, de poder decirle a la autoridad, estás equivocado, autoridad, hiciste lo correcto. Tan justo y tan equitativo es su planteamiento que cuando alguien promueve un juicio de amparo, al negársele a quien lo promovió, ahí le está dando la razón a la contraparte, o sea, está defendiendo a manera imparcial los derechos de ambas partes. Y hasta que es analizado por un juez de amparo, entonces sería procedente o no la ejecución de ese acto. Entonces, la verdad es que es un tema inmenso, es como importante. Sí, definitivamente, pero de que es importante dentro del ámbito jurídico el juicio de amparo, creo que ha marcado la importancia, la relevancia, la trascendencia, porque también marca criterios. Un juez de amparo le puede decir a un juez de instancia, es por aquí donde debes analizar este acto, y el juez de instancia debe acatar la determinación y el asunto salir por ese sentido. Entonces sí, es muy importante. En sus inicios de la Defensoría Oficial Civil, ¿hubo algún caso que le haya dado su primera gran lección sobre lo que realmente significa el acceso a la justicia para el ciudadano común? Yo creo que en cualquier fase de nuestra vida, tanto de estudiantes como profesionistas, nos va a marcar siempre un detalle. Y ahí, pues, obviamente yo me sentía, pues, la estudiantita, porque fue mi servicio social que se practicó en la Defensoría Pública, donde pues ves cómo acude la gente necesitando ese apoyo de abogados carentes de recursos económicos, donde ves cada anécdota. Por ejemplo, la primera vez que a mí me encomendaron, este es el interrogatorio que deben estudiar los testigos en un juicio de divorcio necesario. Y entre señores, el señor que se divorciaba, yo creo que ya tenía mi edad o era mayor, y pues él ya tenía toda su vida solo, pero dijo, pues yo ya me quiero divorciar. ¿Por qué se le ocurrió? No sé. Y yo estoy ahí informándole las preguntas a los testigos, y una pregunta que para mí me marcó desde ese momento, dije, creo que debo actuar diferente cuando vas a preparar a las personas que ocupas, porque yo les decía, cuando les pregunten si don Fernando, ¿cuál es el estado civil de don Fernando? Ustedes tienen que decir, pues que está casado. Y todo, sí. Nunca me dijeron que no. Y al momento que surge el interrogatorio oficial en audiencia con el juez y el secretario, al hacerles la pregunta, mis tres testigos preparados por mí... ¿Dijeron que estaba soltero? No. ¿Qué dijeron? Que era dejado. Y yo, ¿cómo? Y yo me dice, sí, su esposa lo dejó y con sus hijos y se fue. Y yo, sí, ya sé, pero ese no es estado civil. Pero pues son anécdotas que te marcan
que sí en ese momento, pues yo ahorita me río, pero en ese momento dije, trágame tierra. El defensor va a decir, no los preparaste bien. ¿Sí me explico? Pues claro que con eso son tus experiencias que te van marcando y sabes dónde debes luego trabajar más, cómo hacer luego exámenes a los mismos testigos. A ver, te voy a preguntar, pero así avanzamos poco a poco. Si te das cuenta de la necesidad de los ciudadanos de pedir justicia, de que haya órganos como las defensorías públicas que se los faciliten, porque pues son órganos que dependen del gobierno, del poder ejecutivo y pues que de alguna manera no repercuten en la economía de los ciudadanos. Licenciada, ahorita que estamos tocando temas sobre la experiencia, ¿cómo describiría la experiencia de ejercer el derecho y la criminología dentro de la colonia penal federal de estas Islas Marías en un sistema de reclusión sin rejas? Pues yo creo que muy parecido a los de con rejas, porque los estudios técnicos, al menos en lo que a mí me tocó ver, tanto en Islas Marías como en centros de readaptación social del Estado, el funcionamiento es muy similar, pero sí de relevancia. Yo cuando trabajé en los órganos de los sistemas penitenciarios, la criminología era realmente una materia todavía poco explotada. Todavía el tener un criminólogo dentro del Consejo Técnico Interdisciplinario era un verdadero lujo. Cuando llegan 2 criminólogos a Islas Marías, en el que a mí se me asignó, en primera instancia fue mi primera asignación en ese departamento, pues fue primero admirable porque el señor pues era otra carrera, es otra licenciatura, su perfil es diferente y obviamente al momento de realizar los estudios de personalidad el desarrollo es totalmente diferente, aunque se compagina. ¿Por qué? Porque lo legal para nosotros era ver su perfil jurídico y como persona que cometió un delito. Eso era nuestro formato para poder realizar un estudio, mientras que ellos no atienden a la naturaleza desde su origen de las personas, su entorno, sus factores exógenos, sus factores endógenos, términos que pues a lo mejor para mí en ese momento pues yo no los aterrizaba, pero que al momento de aplicarlos y tener las entrevistas con los internos, pues nos dimos cuenta que también era muy importante y relevante para poder precisar quienes sí tenían ya la factibilidad de obtener un beneficio, de reintegrarse a la sociedad, porque esa evaluación es de causas de por qué cometiste un delito, como qué consecuencias has sufrido y cuál ha sido la evolución de sufrir luego un internamiento con el motivo de que cometiste ese ilícito. Entonces creo que sí ha sido muy relevante, es una materia que se ha desarrollado muchísimo a la actualidad, tan es así que ya en cualquier universidad encuentras esa opción de desarrollar. Antes los abogados éramos todólogos, hacíamos así como que sabíamos de todo, aunque no, pero porque sustituíamos o suplíamos esos espacios que no se llenaban en los centros penitenciarios. En Coahuila me tocó afortunadamente manejar de nuevo esa implementación de ese organigrama en el que no existía un criminólogo y pues yo lo sugería a dirección consiguió la autorización en Saltillo y cuando lo incorporamos, la verdad no vi cómo trabajo porque Roberto me quiere los juzgados penales, pero sí me da mucho gusto pues que entre más disciplinas intercedan o participen en los programas de readaptación, sí se advierte una gran mejoría y una motivación para los internos, ahora llamados personas privadas de la libertad. Doctora, ahorita que mencionaba sobre la readaptación, tras su paso en el Consejo Tutelar para Menores, ¿qué perspectivas tiene sobre la efectividad de la readaptación social juvenil en México? Yo creo que es muy relativo. Aquí tenemos que atender a los factores sociales, dejando con todo respeto, dejando libre de cualquier cuestionamiento la función pública, porque también pues hemos tenido oportunidad de trabajar con menores infractores y la verdad es que yo pienso que todos los funcionarios le ponemos todo el corazón, tenemos que atender a las juventudes, a los menores y a veces lo que sale fuera de cualquier programa de política pública es precisamente la naturaleza o la causa de por qué esas personas se encuentran en ese estado. En lo que yo vi de los programas que se aplicaban, el apoyo que se proporcionaba a los menores, creo que siempre fue muy funcional, salvo que en algunas ocasiones si atendemos a la naturaleza de la causa de por qué ese niño se constituye en un infractor, pues les puedo dar un ejemplo bien claro.
mi brazo derecho, mi asistente en Islas Marías era un interno, un jovencito que escasamente tenía 23 años y ya tenía casi 4 internos. ¿Por qué? Porque él creció en una familia fueron obviamente descubiertos, porque a los que no descubren pues nunca les abren un proceso, pero su papá, sus tíos, sus primos, sus hermanos, todos se dedicaban a la asociación delictuosa, a asaltar bancos, con mucha ética, porque ellos eran de Michoacán y asaltaban Tabasco y todos los alrededores menos Michoacán. Decían, no, en nuestro estado no, o sea, eran muy éticos en ese tema. Ajá. Pero lo cierto es que ellos crecieron, decía, es que, licenciada Leti, cuando mi padre y mis tíos se iban a trabajar, pues todos los chiquillos estábamos deseosos de que llegaran, porque llegaban los señores con maletas, con billetes y con bolsas de morralla, y todos nos formábamos los chicos porque nos daban puños de monedas. Él creció en ese ambiente y lo vio como una actividad empresarial de su familia. Entonces él acaba en la cárcel, su tío llega luego en una cuerda diferente también a Islas Marías, su padre muere en un centro de Tabasco, su hermano, ¿sí me explico? Es muy complicado hablar qué grado de adaptación hay, porque depende de con qué menor estás trabajando. En materia de menores infractores es muy amplio también el tema, pero también el Consejo Tutelar, en el momento en que nos tocó colaborar, pues no era exclusivo de atender ese tipo de problemática social, también se atendía a los niños en estado de peligro. Era un asunto que a veces te causaba todavía más estremecimiento social, porque hablamos de menores donde familiares abusaban de ellos, donde niños que eran abandonados o había omisión de cuidados, donde a lo mejor como persona o como mujer, pues te jala más el corazón porque dice, yo tengo hijos y pues como que no le das de comer, como que no lo llevas al médico. Entonces realmente era un campo también muy amplio, en el que pues también aprendimos muchas cosas, sobre todo a valorar, a cuidar a nuestros menores, a tratar de impulsar a nuestros jóvenes estudiantes a un buen campo laboral, a participar como buenos ciudadanos. Creo que por eso andamos muchos maestros aquí, porque tenemos esperanza en que pues, nuestros jóvenes desarrollen actividades pues, con respeto, con educación y sobre todo que sean exitosos, que aprovechen todo lo que la vida les está proporcionando. Licenciada, pues ya como ahorita hay mucho de qué platicar, pero trae mucha trayectoria la licenciada. Con décadas de trayectoria en el sistema judicial, ¿cuál considera que ha sido el cambio legislativo o estructural más difícil de asimilar en la práctica diaria? Yo creo que ninguno ha sido difícil, todos nos tenemos que adaptar. Los cambios sociales son constantes, yo siempre se los platico a todos mis alumnos, espero que recuerden, todo tiene un antecedente, desde la evolución de la naturaleza de las personas como tales, el cómo nos dimos cuenta que no podíamos sobrevivir de manera aislada, cómo se fueron dando los grupos, cómo se fueron pues poniendo de acuerdo en cómo poder socializar o llevarse de acuerdo, cómo fue que nació la justicia, por llamarlo de alguna forma, para luego caer en lo que es el derecho en sí. O sea, todo eso ha implicado un cambio en cada momento. No podemos hablar de que la administración de la justicia, como la conocemos ahorita, pues nació desde los principios que nosotros estudiamos en Derecho Romano. Derecho Romano se aplicaban diferentes formas de los justiciables. Me gusta mucho un ejemplo de cuando hablamos, cuando todo se regía por la religión decía, te portas mal, te vas a ir al infierno. Aún así, pues los emperadores o quien estaba encargado de administrar justicia tenía que ser realista, decía, no los puede estar forzando a que se porten bien porque se van a ir al infierno. Pues muchos se daban cuenta que pues al morirse no sabían, o sea, todavía no había esa constancia. Y hay una anécdota muy relevante que dice, cuando dos mujeres tienen un bebé en la misma noche y en la madrugada uno de los dos bebés muere, y la más vivilla, que despertó, pues agarró al vivo y aventó al muerto, y la otra dice, este no es el mío, ante un emperador, y le dicen, oye, es que las están peleando por el niño vivo, nadie quiere al muerto. Y dice, no, pues está muy fácil, a ver, coge al bebé, dijo, tráigame un machete, lo voy a partir por la mitad, ¿cuál quieres, la de arriba o la de abajo? Pues la verdadera madre dijo, no lo mates,
¿cómo te atreves? Vea, pues mejor que ella lo críe, es mi, tú eres la mamá. O sea, las técnicas para administrar justicia han ido evolucionando. Los campos legislativos, los cambios estructurales, como yo les señalaba, me ha tocado ver muchas reformas en los que no se trata de que sea difícil, sino que la ciudadanía entendamos que los cambios sociales tienen que adaptarse y nosotros nos debemos adaptar a ellos. Tomar lo mejor, lo que más convenga y aprovechar cada experiencia que vamos teniendo. No podemos vivir criticando el pasado que fue mejor, según algunos, o que un futuro no nos depara éxito. Yo creo que se trata de trabajar en el presente, de colaborar, de crear profesionistas, apoyar a alumnos que se generen como profesionistas exitosos, que tengan principios, valores, que todo eso que tratamos de transmitirles, porque como ya tenemos un campito recorrido, pues le llevamos un poquito que se llama experiencia y que ojalá que la atiendan, porque pues dicen que debemos aprender con los errores de cabezas ajenas, no con los propios, o sea, para que nos exponemos. Entonces, pues espero que sí podamos contribuir en esa participación académica. Licenciada, ahorita que estamos tocando el tema sobre impartir o dar a conocer usted conocimiento a los alumnos, ¿cómo ayuda al enfoque de las humanidades aquí dentro de las instituciones de INPOSWAC a que un abogado sea un profesional, más no un técnico de ley? Ese mérito no me lo voy a colgar, porque la verdad creo que estoy cumpliendo con una recomendación. Cuando yo pedí la oportunidad de participar en la docencia en este instituto, claro que me entrevistaron el señor director, el doctor Calvillo, y hablábamos de la naturaleza de los jóvenes y qué es lo que se espera en la institución, y me gustó mucho un argumento que él me daba, porque me decía, es muy importante, dijo, aquí procuramos actualizar la currícula, que los CARDEX vayan eficientes, hay que considerar que los muchachos necesitamos que sean unos profesionistas excelentes, y en eso coincidíamos al 100, pero luego sí me resaltó algunas ideas que él maneja como persona. Dice, tan es importante ser un excelente profesionista como lo más relevante, que no debe desapartarse de esta idea, es que sean buenas personas. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Dice, pues inculcándoles valores, diciéndoles que el respeto, que debemos integrarnos con la demás gente, que debemos aprender otros principios muy importantes, la lealtad, la discreción, el trabajo. O sea, hablamos de tantos factores más humanistas que lo académico. En lo académico nos quedó claro a los dos que está la estructura bien formada y que no tenemos ningún problema. Pero dijo, lo difícil es conseguir que los muchachos maduren en esos temas para cuando sean profesionistas, pues que realmente sean y se sientan profesionistas orgullosos egresados de INPOSWAC. Doctora, ahorita hablando un poco sobre lo académico, desde su experiencia en este ámbito, ¿qué habilidades fundamentales considera usted que deben tener o desarrollar los estudiantes que desean dedicarse al ámbito en el derecho o al ámbito judicial? Yo creo que de habilidades, ahí tampoco me voy a colgar el mérito. El padre de mis hijos, en alguna ocasión hablábamos de mis compañeros de mi mismo nivel, secretarios de juzgado, y yo indebidamente hice un comentario de que no era justo, que si yo tenía mi trabajo al día, que yo me esforzaba por no tener rezago, que no era justo que mi titular, mujer en ese momento, me dijera, ayúdeme con estos pendientes, ayúdeme de compañeros. Entonces yo renegando le dije, pues no es justo, nos pagan igual y porque ellos no hacen su trabajo. Dice, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que dependan de ti y que no seas tú la que necesite el apoyo. Dijo, aparte tienes que entender, y eso me quedó muy claro y ahora trato de entenderlo con mis alumnos, si tienes que entender que no todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos las mismas metas, objetivos, oportunidades a veces, pero no las capacidades. Hay gente, y me decía, a lo mejor tú tienes el privilegio de que puedes elaborar un proyecto a veces en 2-3 horas, previo a haber revisado el expediente rápidamente. Si habrá gente que lo haga en un día o 2, porque a lo mejor su capacidad no le da para asimilar o trabajar rápidamente, pero lo va a hacer igual de bien que tú. Eso no marca diferencia, únicamente es entender las capacidades de cada persona y que aprovechen las oportunidades. ¿Cómo ha visto, licenciada, evolucionar el liderazgo y el papel dentro de la mujer, el Poder Judicial Federal, desde que usted comenzó su carrera hasta el día de hoy?
Yo creo que no lo limitaría al Poder Judicial. Mi carrera de más de 40 años, desde estudiante, tuve la oportunidad de colaborar en despachos de abogadas litigantes. En uno era la dueña del despacho, fue en segundo año de la carrera. Ya la señora me impresionaba porque era litigante, pero era fluida, era eficaz, era generadora de dinero. Yo decía, wow, yo quiero ser litigante. Pero luego llegué a otro despacho donde era el brazo derecho de un diputado federal, una abogada, donde también la señora, mis respetos, me enseñó muchísimo, sabía, era con otra personalidad, otra forma de trabajo, pero desde estudiante yo vi la participación de las mujeres. Cuando ya tuve la oportunidad de graduarme, uno de mis primeros trabajos de relevancia en Consejo Tutelar, la presidenta del Consejo, mi primer presidenta, era una mujer. Y para mí pues ya era como algo normal, como algo en un ámbito en el que pues ya podíamos todos aspirar y pretender llegar. En el Poder Judicial Federal tuve la fortuna también de tener mujeres titulares, en las que unas me duraron muchos años, otras poquitos años, pero igual de brillantes, igual con carrera judicial, sin demeritar por supuesto la capacidad y la participación de mis jefes hombres, porque todos con carrera excelente, a los que hay que aprenderles. Creo que aquí no quiero por eso hacer esa discriminación de por qué mujeres. Pues tan importante es que un hombre sea titular porque le cueste el mismo trabajo. Quizás siempre resaltamos como mujeres, soy mujer, de que, no, pero es que nosotros también tenemos que atender la familia, los hijos. Pues sí, pero es parte del show. Hay titulares hombres que tienen esa función. Hay hombres que ni siquiera llegan a ser funcionarios. Me tocó una compañera secretaria muy admirable, se esfuerza por mantener su posición, y donde a su marido abogado le dijo, para que yo pueda ser secretaria, te tienes que quedar en la casa. Bueno, litigaba, ¿verdad? Pero me refiero a que él era el encargado de que no faltara nada en la casa, y el señor en apoyo dijo, sí. Entonces, no podemos demeritar quién hace más esfuerzo o quién no, porque cada vida, cada circunstancia particular tiene gran relevancia y es muy respetable. Licenciada, si tuviera enfrente a los alumnos que hoy en día inician su formación en Derecho, ¿cuál sería el consejo de oro que usted les daría para mantener la integridad profesional? Más que consejo de oro, y yo creo que si ustedes recuerdan, el primer día que llegamos a cualquier aula, yo siempre les digo, ¿quieren pasar la materia? No hay secreto, se los voy a decir, hay que estudiar. Yo creo que en cualquier ámbito que queramos desarrollarnos, esa es la clave. Querer crecer, ¿y cómo lo vamos a hacer? Estudiando. Y no nada más es, cumplo con mi examen, no repruebo, no, siempre les he dicho, tenemos que dar un plus, un extra. Eso es lo que marca diferencia del grupo grueso que hay en nuestra sociedad, y que algunos motivadores que hacen videos para motivarnos de cómo debemos crecer, qué debemos hacer, señalan como, se va a oír muy feo, pero es la verdad, tibios. ¿Por qué? Dice, pues sí, sobreviven, sí, hacen su trabajo, resuelven, pero ni brillan ni son deficientes. Ahí están en el montón. Entonces yo a todos mis alumnos les aconsejo, vamos a dar ese poquito plus, porque qué orgullo tener exalumnos luego, que me he encontrado ya muchísimos, donde son funcionarios públicos, donde tienen sus despachos y de eso viven con éxito, donde son buenas personas, respetables en la sociedad, ya padres de familia. Entonces creo que ese es el premio que nos llevamos por compartir experiencia, pero secretos, yo creo que nunca nadie les va a poder dar un secreto, salvo que les diga, compren un billete, pero pues si no ganan el premio, pues va a ser el mismo, el secreto no va a funcionar. Entonces yo creo que es eso, es estudiar, hacer un extra en nuestros esfuerzos y esperar resultados. Yo creo que el que trabaja siempre le va a ir muy bien. Doctora, al mirar su extenso currículo de estudios y oficio, ¿cuál es el legado principal que desea transmitir a sus alumnos de posgrado? Mira, de posgrado hemos tenido muy pocas oportunidades de participar, y en las veces que lo hemos hecho, más que compartirles un consejo, yo creo que es agradecerles, porque son profesionistas, son gente que a veces ha trabajado en áreas donde nosotros no hemos tenido la oportunidad,
Y yo siempre lo que les digo es, aún a mis alumnos de licenciatura, se supone que yo les vengo a enseñar, que les vengo a compartir mi experiencia, pero a veces quien aprende más somos nosotros. Aprendemos de sus personalidades, aprendemos de sus ganas, les robamos la energía que como jóvenes tienen y sobre todo nos obligan a estudiar y a prepararnos para salir adelante frente a grupos pues complicados, porque cuando ya hablas de profesionistas donde ya ellos desarrollaron su campo de acción, a veces no es fácil compartirle pues a veces lo limitado de tu experiencia en el tema. A veces vas y les aprendes más a ellos. Entonces, no, lejos de dar un consejo, no, es agradecerles y ojalá que se den más las oportunidades de seguir aprendiendo. Licenciada Leticia, ya para finalizar este podcast, a toda la gente o a los alumnos que ya terminaron ya su licenciatura y están por empezar una especialidad, algo que les tenga que impartir. ¿Qué será? Pues una comida, porque ¿qué les puedo impartir? Pues me gustaría poder ser parte de ellos en su vida, compartiendo experiencias, ayudándoles, porque generalmente quien quiere iniciar una nueva especialidad, pues requiere a veces de documentarse, de experiencias, de bibliotecas. O sea, a lo mejor lo que uno puede aportar a esas personas es más apoyo teórico que práctico, porque pues eso lo van a adquirir en el desarrollo de sus estudios. Licenciada, pues fue un gusto aquí tenerla dentro de este podcast, que la verdad los invitamos a que lo vean porque la verdad está muy interesante. La licenciada está muy preparada académicamente y el extenso currículum también está muy extenso. Ahorita fue como que algo más selectivo, más importante dentro de su carrera y su trayectoria que lleva hasta el día de hoy. Y pues bueno, muchísimas Gracias. gracias.